Bueno, vamos directamente a una conferencia de prensa que está en desarrollo en este momento en Palacio Nacional de la Cultura. Hablamos de la denuncia de hallazgos de corrupción en Funagro, MAGA y Comisión contra la Corrupción ofrece ya detalles. Y otros delitos que se deriven de la investigación. Seguimos, por favor. Esta es la primera parte de la ficha técnica, la que nos describe el proyecto, el monto y los rubros, así como el plazo de la ejecución. ¿Seguimos? En esta segunda parte de la ficha técnica nos indica quiénes eran los beneficiarios, ubicación del proyecto y la sede de la organización. La entidad beneficiaria es la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Soluciones. Los fondos no reembolsables fueron por un total de 2.439.431 quetzal. Era un proyecto de 36 meses que dio inicio el 29 de abril del 2002 y cuya fecha de finalización está prevista para el 28 de abril del 2025. ¿Para qué se utilizaron prácticamente estos rubros? Básicamente para la adquisición de hembras ovinas como capital semilla de la cooperativa, aportes financieros para la implementación de infraestructura productiva, plan profiláctico y alimento balanceado, sementales ovinos y alimento balanceado para sementales, fortalecimiento institucional y asistencia técnica. La siguiente, por favor. Aquí se indica que de acuerdo con la documentación e información recabada, la ejecución física del proyecto presentó riesgo de no concluirse, por lo cual se determinó hacer una verificación de campo. De acuerdo con esta evaluación de campo, se verificó dando como resultado lo siguiente. Seguimos, por favor. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de los resultados de la verificación. Fue que solo se encontraron a 37 beneficiarios y no se localizaron a 62. Se visitaron 13 comunidades y faltó visitar 10. Se dan cuenta ustedes que solamente en 13 comunidades nosotros nos dimos cuenta que únicamente habían 37 beneficiarios y no se localizaron a 62. Si hubiéramos seguido con el universo, seguro que hubiera sido más amplia la cantidad de gente que no se localizó. Seguimos, por favor. En esta diapositiva, solamente 9 entrevistados conocían y eran socios de la cooperativa. Solo 8 de los asociados han recibido algún aporte o préstamo de parte de la cooperativa. Como pueden ustedes darse cuenta, ya comienza aquí a gestarse manifestaciones mismas que fueron posibles o indicativos que existía ese riesgo de una posible corrupción. Seguimos, por favor. Solamente 9 entrevistados conocían y eran socios de la cooperativa y solo 8 de los asociados han recibido algún aporte o préstamo de parte de la cooperativa. Y en ese sentido, de lo analizado e investigado, se concluye que muchos de los beneficiarios no conocen ni son socios de la cooperativa y dicen no recordar que se les entregaron fondos para la implementación del proyecto. Que los datos de identificación personal de los beneficiarios finales fueron manipulados y utilizados sin conocimiento ni autorización de dichos personajes. Y existe la sospecha de que el financiamiento fue desviado. Por ello, el Consejo Directivo de Fonagro
instruyó a la Gerencia General que efectuara la ejecución del seguro de caución o fianza de cumplimiento para el resguardo de los recursos estatales. Además, se resolvió que dar por terminado de manera anticipada el convenio administrativo, que como les explicaba anteriormente, terminaba en abril 2025, sin responsabilidad para el MAGA, y se presentó la denuncia ante el organismo judicial. Como pueden ustedes darse cuenta, básicamente es una acción que nosotros ya como ministerio presentamos la denuncia ante el organismo judicial y esperamos que las autoridades, en base a esta denuncia, prácticamente actúen, pero que en alguna medida se mande un mensaje a todo beneficiario, a toda organización, a toda cooperativa, a todo grupo organizado que requiere de los beneficios de una organización tan noble como Fonagro, de que las cosas tienen que hacerse bien, que los proyectos deben ser, que el dinero que se destina para los proyectos deben ser utilizados para los objetivos y los fines, pero primordialmente que existe una función del Estado de apoyar a estos beneficiarios y hay una responsabilidad de la probidad en la ejecución por parte de las asociaciones que son beneficiarias. Así que esta es la denuncia que hemos presentado y que en alguna medida pues responde a un patrón de estafa y prácticamente de perversión dentro de Fonagro. Esta es por lo cual fueron ustedes convocados y contamos siempre con el apoyo de la Comisión contra la Corrupción y nosotros nos sentimos prácticamente obligados a que esta acción sea parte de todos los esfuerzos para tener siempre un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación probo, ético y eficaz. Esa es nuestra máxima aspiración en la administración pública. Muchas gracias, señores periodistas, y dejo en el uso de la palabra a ustedes si hay alguna pregunta que podamos contestar, ya sea el señor comisionado o también la señora gerente. Vamos a continuar un poco con la agenda, señor ministro. Le agradecemos su exposición. Vamos a darle la bienvenida también a la señora Beatriz Salda, que es la gerente de funciones de Fonagro. Y vamos a escuchar, antes de las preguntas, al señor director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, señor ministro, estimados periodistas, la audiencia que nos acompañan a través de sus transmisiones. Pues retomando las palabras del señor ministro, nuevamente nos convoca una situación no agradable, una situación que atenta contra la clara directriz del señor presidente de cero tolerancia a la corrupción, y por ello es de que ya presentamos las acciones y el señor ministro comunicaba puntualmente tanto la denuncia que se ha presentado como otras medidas administrativas que dieron lugar. De parte de la comisión, pues corresponde resaltar, y no porque cada vez que comparecemos lo hagamos debe perder importancia, de que esto es un patrón de corrupción, y cuando nosotros hemos expuesto que es un patrón es porque es una circunstancia no aislada, sino por el contrario, sistémica, que impacta diversos espacios de la administración pública, diversos programas de una misma entidad, y en este caso, como muy bien lo explicaba el señor ministro, hablamos de un patrón porque es una actividad o una actitud reiterada dentro de Fonagro. Y por ahí debemos de empezar recalcando pues la loable finalidad de Fonagro y cómo prácticas corruptas desvirtúan esa loable misión. Si atendemos el mandato específico de Fonagro, pues conlleva reactivar y modernizar el sector agropecuario, principalmente dirigido a sectores de pobreza y pobreza extrema. Es decir, que aquí hay una sustracción, hay un desvío de dinero, pero no solamente eso, sino que es un desvío de dinero que dejó de llegar, reitero, a este sector de pobreza y pobreza extrema, lo cual implica que la corrupción
no solo perjudica a la sociedad, sino que perjudica a los sectores más desfavorecidos. También que hemos determinado que esto pues responde también a vinculaciones y actores que pueden estar relacionados incluso a la promoción de programas dentro de FONAGRO que atienden a fines no legítimos, no técnicos y que pudieran conllevar incluso finalidades de otra índole. Luego, que también es un patrón muy importante y que ahí radica también lo técnico de la denuncia presentada, es de que se ha evidenciado también como un patrón dentro de FONAGRO que los programas desde la fase de planificación pudieran advertirse que no resultarán ni permanentes en el tiempo ni con controles suficientemente específicos, ¿verdad? En este punto, recalcar entonces que otro patrón de corrupción dentro de FONAGRO es esa deficiencia que desde la propuesta de los programas conlleva una clara finalidad no de atender a estos sectores de pobreza y pobreza extrema, sino crear, articular y legitimar procesos que conlleven una defraudación al Estado. Luego, el tema de los beneficiarios. Aquí pues tiene diversas perspectivas, una muy clara y creo que resulta hasta evidente que el beneficio, el dinero que había sido programado no llega a los beneficiarios. Estos beneficiarios existen, estos beneficiarios en la realidad deberían de estarlo recibiendo, pero ¿qué sucede? Que se documenta otro tipo de beneficiarios que o no existen o no se localizan o como nos comentaba el señor ministro, al consultarles o no conocen el programa, no son socios de la cooperativa o nunca han escuchado de ella, lo cual acredita que además de no recibir el beneficio, sus datos y ellos en general pues han sido utilizados para extraer dinero del erario público. También dentro de esa práctica ilegal suceden diversas falsedades. Hemos hablado en otros espacios de cómo para formalizar estos actos de corrupción existen firmas falsificadas, existen informes que no reflejan la realidad de lo que está sucediendo y esto nos lleva también a otro lamentable patrón de corrupción que es la falta de efectividad que los controles internos tenían en administraciones anteriores. Con esto pues me estoy refiriendo a que las irregularidades que ahora la administración del señor ministro está haciendo evidentes han quedado patentizadas en administraciones anteriores, sin embargo los controles internos pues no lo habían logrado acreditar y ello implicaba no solo el desvío de recursos, sino también una garantía de impunidad. Con eso, pues podemos nosotros determinar de que realmente la naturaleza, y creo que esa sería la conclusión de FONAGRO, así como tantos otros programas que con diversas entidades les hemos compartido, pues se ha desvirtuado y reitero, se ha convertido en un botín en el cual, amparados en el aparente apoyo a los sectores más vulnerables. Es parte de la información que está en desarrollo en estos momentos en el Palacio Nacional de la Cultura. Ya tendremos mayores avances más adelante con nuestro periodista que está en el lugar. Precisamente hablamos ya de detalles que se fueron especificando conforme se fue avanzando en esta investigación por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que en este caso se confirma por parte de Maynor Estrada, el 10º caso de, pues en este caso estamos hablando ya de detalles en relación al caso de corrupción en FONAGRO, denuncias, hallazgos y ya detalles.